Bien, creo que este es el último video de esta serie y vamos a hablar un poquitito del HIP para dar algunas nociones de cómo se tendría que manejar cuando ustedes estén escribiendo código. Entonces vamos a eso, recordamos que tenemos el HIP que va a tener el área compartida con la pila y que nosotros lo vamos a ir completando de arriba hacia abajo. Para manejar el montículo nosotros requerimos estructuras de datos adicionales. Estructuras de datos adicionales. ¿Por qué requiere estructuras de datos adicionales? Porque resulta que administrar un heap es pesado. Requiere un montón de cosas y entonces nosotros vamos a necesitar agregar código para la asignación, de memoria en el heap, y vamos a usar el ejemplo de C, un calloc. Y necesitamos también, suponiendo que es un lenguaje más complejo que C, nosotros vamos a tener que hacer una búsqueda y rescate de punteros. El heap tiene varias características que por supuesto ustedes ya conocen. Está siempre en constante movimiento. Y digamos, usted no puede predecir la forma que va a tener el heap. ¿Por qué está en constante movimiento? Porque yo creo y borro. No sé dónde voy a borrar, entonces no sé qué forma va a tener el heap, no sé dónde voy a agrandar, si tengo que hacer un realloc o agrandar un área de memoria, determinar la forma en un momento dado. Entonces digamos que nosotros llegamos y asignamos un área de memoria acá, pequeñita, vamos a ponerle en otro color, en anaranjado. Asignamos un área de memoria, luego otra un poco más grande, luego otra, varias ahí pequeñas. Y entonces yo voy a ir ahí completando de acuerdo a nuestro algoritmo de dónde asignamos, cuántos bytes asignamos. Si son como sea, ustedes lo asignan y se olvidan, pero si no, en una estructura de datos adicional ustedes tienen que decir, bueno, cuándo y cómo y dónde está el área de memoria y de qué tamaño es el área de memoria que asigné para saber como el bloque de los punteros. Resulta que por ejemplo yo tengo esta de aquí y esa área de memoria yo le voy a cambiar el tamaño. Entonces C, por ejemplo, lo que hace el reloj es que se va aquí al final, le asigna el área de memoria nueva y dejo el hueco acá. Después yo llego y por ejemplo hice un free acá, entonces esa área de memoria en particular me la vuelo, entonces hice ahí y después acá llego y hice otro free. Y entonces empezamos a observar este comportamiento particular que es lo que se conoce como huecos, que es parte de lo que complica la asignación de recursos. Esto pasa en disco duro, pasa en memoria, en todo lado donde tengamos asignación. Esto de aquí son huecos. Si yo voy ignorando los huecos y sigo asignando memoria, que es algo que puedo hacer, entonces voy a terminar con un área de memoria llena que va a reventar con la pila si el programa dura mucho. Usualmente nosotros no vemos estos errores porque las tareas programadas que nosotros hacemos son relativamente pequeñas y no manejan tantos datos. Entonces en algún momento voy a ir ahí dejando los huecos
y sigo asignando memoria y bloques de memoria más grandes. Hasta que al final me quedé sin memoria porque tengo que ver que aquí tengo espacios libres, o sea, todavía tengo memoria. Lo que pasa es que está muy distribuida. Entonces, nuestros algoritmos de búsqueda y rescate van a tener que trabajar con eso. Bien, entonces lo típico, lo más básico que se puede hacer, vamos a subirlo un poquito y ponerlo aquí en anaranjado, es trabajar con una lista de huecos. Una lista de huecos. La lista de huecos lo que dice es cada vez que yo hago un free o que libero memoria, entonces yo apunto en la lista. Ok, esta es la dirección, tengo ahí un hueco y tiene este tamaño. Ok, como tiene ese tamaño, entonces yo voy a tener varios de esos. Y cada vez que voy a asignar memoria, voy a la lista, busco alguno que tenga el tamaño que yo quiero o uno más cerca y entonces lo asigno. Por ejemplo aquí, llego, elimino este espacio en blanco y voy a crear uno nuevo que voy a poner en color verde. Entonces el espacio nuevo es ese. Y bueno, ok, entonces muy tanis todo, pero me quedó un hueco. De hecho voy a cambiar el color de los huecos, a ver si me acuerdo cómo aquí. Para que se noten más dónde es que están los huecos. Ahí todo eso son huecos en la memoria. Ok, entonces esta cosa de aquí ahora es un hueco. Hay que mencionar que ese montón de cuadros rojos es lo que se conoce como fragmentación y es un problema serio que también está en los discos duros y que cuesta un montón trabajar. Que siempre que estamos asignando recursos y liberando recursos, sin importar cuál sea, pues se puede dar eso de segmentación. Entonces obviamente este pedacito que quedó aquí suelto, entonces vamos acá, quitamos este que era un tamaño y entonces ahora ponemos la nueva dirección con el nuevo tamaño y se va haciendo muy pequeñito. Tiene el problema que entonces eventualmente yo puedo quedar con huecos muy pequeños. Entonces por ejemplo yo después llego y asigno otra vez un área de memoria. Y entonces resulta que quedé con un cogüe aquí súper pequeño que ya no puedo dejar, ya no puedo volver a usar porque es un hueco de 1 byte, 2 bytes y no siempre voy a tener ese espacio, siempre lo voy a necesitar. Entonces el algoritmo es muy sencillo, voy a asignar un área de memoria, vean que este algoritmo introduce una sobrecarga administrativa pero es necesaria. Entonces el algoritmo es paso 1, veo el tamaño que quiero asignar de memoria, paso 2, veo a ver si en la lista de huecos hay algún hueco. Vamos a ver. Santo Claus, ¿qué estoy haciendo? Veo si aquí en la lista de huecos hay algún hueco con el tamaño necesario o más grande. Si es más grande, asigno la memoria, resto el tamaño, elimino el registro y pongo un nuevo registro ahí al final. Si no hay registros acá que tengan el tamaño que yo ando buscando, entonces asigno al final. Asigno ahí al puro final del heap y hago crecer el heap. Problemas que tiene esto, buscar en la lista de huecos es pesado. Entonces cosas que se pueden hacer, bueno, mantener la lista de huecos ordenada. Entonces así uno puede buscar el tamaño del hueco que anda buscando de manera más sencilla. Puede asignar, digamos, áreas de memoria más grandes y no dejar huecos pequeños. Se desperdicia un poco de memoria en el área, pero entonces no tengo esos microfragmentos que hacen que la lista de huecos sea más grande con fragmentos que no se van a utilizar. Entonces yo me aseguro, sí, se desperdició la memoria, pero cuando liberen esa variable yo voy a tener más campo. Otra cosa que yo puedo hacer es estar recorriendo la lista de huecos. Y entonces al estar recorriendo la lista de huecos yo puedo decir, bueno, hay dos huecos que están contiguos, voy a juntarlos en un hueco más grande.
que tiene más posibilidades de poder ser utilizado. Entonces ahí estamos compactando la lista de huecos. Otra cosa que en algún momento se hizo, que fue un desastre, que era un desastre, es que ustedes pueden escoger compactar el área de memoria. Ustedes pueden decir, bueno, ahí están los huecos, chao huecos. Y entonces yo voy a mover todas las áreas de memoria para hacer campo. Esta cosa en algún momento se hizo, Apple lo hacía, en algún momento fue desastroso, porque entonces vean que cada vez que yo estoy moviendo áreas de memoria, estoy moviendo punteros. Entonces de repente el programa actualizaba sus punteros y un programador ahí de bajo nivel se volvía loco porque no sabía dónde le ponían, no podía calcular direcciones. Entonces Apple se inventó un sistema de dobles punteros que era una atrocidad y una cosa rarísima. Entonces esto en general ya no se hace. Por supuesto, el sistema operativo de porquería ese que les gusta a ustedes hace esto con los discos duros. Por eso es que se llama desfragmentación el proceso. Y uno podría hacer algo así, no es recomendable, evítenlo. Y esas cosas, digamos. Solo para hacer un resumen, entonces las cosas que podemos hacer para manejar huecos en la memoria es seleccionar el espacio óptimo, requiere sobrecarga. Juntar espacios libres al hacer free requiere sobrecarga administrativa. Y compactar el área de memoria o desfragmentación, eso guácala. Pero bien, recuerden también, eso sería como de este tema. Como vieron, esta serie de videos son consideraciones generales que tienen que hacer a la hora de manejar la memoria y algunas pistas de cómo podrían llegar a hacerlo, pero eso va a variar. Algunas cosas, algunos protocolos de cómo manejar la memoria y las cosas se los va a dar el sistema operativo para el que estén trabajando. Cuando hagan un compilador tienen que conocer muy bien el sistema operativo, porque no pueden ignorar al sistema operativo en el que va a correr su programa, porque algunas cosas y algunos protocolos van a estar determinados por el sistema operativo. Esto sería de este tema, y el siguiente video, que ya creo que sí sería el último, sería sobre plantillas para ejecución de código. Ok, nos vemos en el siguiente video.